Yo creo que la gran pregunta es si la crisis es real o es imaginaria. Y sobre todo, ¿qué tipo de crisis es? Buenas tardes a todos, mi nombre es Fabián y hoy estamos en otro capítulo más de Conciencia. Hoy tenemos una persona muy especial que se ha unido al equipo, se llama Jorge, quien se los presento. Encantado, mucho gusto. Qué placer estar con ustedes. Mil gracias, Fabián, por tu invitación. Muy querido. Sí, pues bueno, Jorgito, hoy tenemos el tema que hoy en día creo que todo el mundo habla de eso y es de crisis. Se habla de crisis por todo lado, todo está en crisis aparentemente. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo creo que la gran pregunta es si la crisis es real o es imaginaria. Y sobre todo, ¿qué tipo de crisis es? Porque nos han venido hablando mucho de que hay una crisis económica, crisis financiera, crisis política, crisis social De y salud. yo, de salud. Es decir, de el sistema en general. Vemos todo lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, esos bandazos de un lado para el otro, de la izquierda, la derecha, unas radicalizaciones a todo nivel muy, muy fuertes. Y entonces algo está pasando muy, muy fuerte. Yo personalmente creo que la verdadera crisis está es en que gran parte de la humanidad no ha sabido por qué y sobre todo para qué está aquí. ¿En qué consiste la vida? ¿Qué consiste la vida? Porque no puede ser solamente en crecer, alimentarse, estudiar, ser exitoso, tener familia y todo hacia afuera. Hacer. ¿Y el ser en dónde queda? Entonces creo que ahí hay un cuestionamiento muy, muy grande. Yo por esa razón creo que la crisis actualmente es una crisis existencial, porque no sabemos o no recordamos exactamente cuál es el verdadero propósito de la vida. Pero si recordáramos un poco eso, creo que tendríamos el panorama absolutamente claro y creo que es algo que vamos a desarrollar a lo largo de esta y de las próximas charlas, mi querido Fabián. ¿Tú qué piensas de la crisis? Sí, digamos que tomando lo que tú comentas, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es un tema de falta de propósito, o sea, nosotros en nuestro acompañamiento que hacemos a personas y a empresas, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas no tenemos claro a qué vinimos a esto. O sea, ¿por qué estoy hoy acá, en este momento, en este lugar? ¿Con qué propósito? ¿Qué propósito tiene lo que yo estoy haciendo actualmente? No lo tenemos claro, ¿sí? Así es. Vivimos como en automatismos, que estos automatismos vienen de patrones de repetición por adoctrinamiento básico de nuestros padres a nosotros y de nosotros a nuestros hijos y así sucesivamente. Eso que estás Entonces, diciendo es súper importante. sí, entonces digamos que venimos normalmente con un programa mental para repetir lo que aprendimos de niños. Sí, básicamente es eso, lo que aprendimos a cómo era vivir de lo que vivían nuestros padres. Entonces entra el patrón de repetición hasta que nos damos cuenta un día de que no queremos repetir la historia, de venga, y hablo a nivel personal. En algún momento yo me pregunté, yo dije, oye, me caí en cuenta que estaba como repitiendo muchas cosas que veía en casa. Caí en cuenta y dije, oye, no, por decisión personal, no quiero repetir la historia, ¿sí? Claro, Y ahí claro. empezó, digamos que mi camino en el tema de trabajar en el ser, porque lo que tú dices es muy importante. Los programas heredados y de la sociedad, porque también hay, digamos que, programas sociales, es lo que tú dices, como si la vida fuera un checklist de cosas que hay que hacer, pero pues las personas que hemos hecho el checklist y hemos llegado al final, decimos, bueno, ¿y aquí qué? Como un vacío grande, ¿no? Claro, como venga, aquí qué? O sea, no, esto debe ser otra cosa más. Y ahí empieza el chispazo inicial
ese despertar que llamo, eh, inicias, inicias tú en un camino de que de entender que lo más importante en la vida mía soy yo. Sí, es que Parece fíjate obvio, la pero cantidad no. de cosas que nos han metido y además aquí tenemos que ser conscientes de que tenemos una cuota de responsabilidad muy grande, porque es que tenemos conciencia, tenemos un libre albedrío que nos permite perfectamente romper ese círculo vicioso y realmente tener una conexión y un contacto con la conciencia, que es la manera de entender que, qué es lo que somos, cuáles son los dones que tenemos, cuáles son los talentos, y romper ese círculo vicioso es una toma de conciencia muy importante para salirnos de esos rieles que hemos aceptado tomar con la mejor buena intención de nuestros abuelos, de nuestros papás, pero es Que un son unos sistema que nos tesos, lleva a que son todos, unos tesos. sí, y, y nos llevan a todos, o pretenden por lo menos, llevarnos a todos en la misma dirección. Pero romper ese círculo vicioso es muy importante porque es empezar a personarse y a tomar responsabilidad de la propia vida. De que para mí, en este caso, y estoy hablando es por mi experiencia, yo creo que la suerte no existe. Creo que existe una ley muy fuerte que es inexorable y es la ley de la cosecha. Tú te comes hoy lo que sembraste ayer. Punto, punto. Y tienes una cantidad de elementos para decir, para filtrar y decir qué permito y qué no permito en tu vida. ¿Qué creencias van conmigo? ¿Cuáles no? ¿Cuáles me hacen sentir bien? ¿Cuáles me hacen sentir mal? Y en eso, ahí comienza el verdadero despertar porque en la parte espiritual creo que no es subirse a un cerro y dedicarse a la meditación, ni alejarse de toda esta cantidad de pruebas que nos pone la vida cotidianamente. Yo lo que sí creo es que uno tiene que empezar, uno puede empezar a formarse, a rodear y a autoconocerse, porque es la mejor inversión que uno tiene en la vida. Y como traemos toda esa información desde el primer eslabón que hubo de vida, de conciencia, desde ahí venimos y hemos vivido todo ese proceso de la transformación, todo ese proceso genético y evolutivo hasta llegar a lo que somos. Entonces, eso invita definitivamente a entender que toda la información está aquí adentro y que el libro más importante que podemos empezar a leer es el que está adentro, pero hay que empezarlo a leer. Y tenemos que aprender a leerlo porque es que no nos han enseñado a eso. Al sistema no le interesa que abramos esa puerta, sino que todos sigamos como unos borreguitos ahí, como en el colegio, primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, pero resulta que si no evolucionamos, si no entendemos de qué se trata esto, pues empezamos a repetir primero, segundo o tercero de primaria, quién sabe cuántas veces. ¿Quién sabe cuántas veces, Fabián, hemos repetido, tú y yo y mucha gente de la que nos está escuchando, primero de primaria? Y yo creo que ya está bien, y es justo que pasemos a segundo de primaria, es decir, que demos el siguiente paso, porque esta crisis, como yo la veo, es una crisis existencial, no es una crisis real, sino es más bien imaginaria, pero es una crisis existencial creada porque lo hemos permitido. Y podemos hacer y parar y cortar ese círculo vicioso para poner una serie de cosas en práctica que nos permitan cada vez como sentarnos más y decir, un momentico, yo quiero bajarme de este bus o de este tren para mirar cuál es mi tren. ¿Será que este tren no es el mío? ¿No es para mí? Que todo el mundo se decidió montar en él, pero ¿y por qué yo aquí? Total, ¿Será que es por ahí? total, total. O sea, yo creo que la crisis para algunos que entendemos, hemos llegado a comprender, digamos, lo importante, ¿cómo decirlo? Las mecánicas del juego, pues sabemos que es imaginaria, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Para la mayoría de los que vivimos aquí en este planeta es real, porque lo creen de esa manera, Claro, porque es ¿sí? lo que estamos viviendo, tocando, palpando y sufriendo.
totalmente. y lo vemos Entonces ahí como el tal. tema está en cómo ayudar a las personas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que empiece ese camino que nunca nos lo han enseñado, ¿sí? Y normalmente, desde mi perspectiva, es importante empezar a tener y a enfocarnos mucho en nuestra salud propia. ¿Por qué? Porque el cuerpo en general, muestra, es como una pantalla, muestra lo, lo que llevamos dentro que tenemos que sanar. Nos lo Tal cual. muestra, nos lo Hay muestra. un dicho compartiendo lo que tú dices plenamente, y es que cuando el alma llora, el cuerpo habla. Mm. Y eso es absolutamente cierto. Y prácticamente yo diría que no, si no son todas, prácticamente todas las manifestaciones de las enfermedades tienen un origen emocional, psicosomático, Sin duda. precisamente por eso, precisamente por eso. Sí, sin duda. Entonces, bueno, creo que hay aquí, el propósito nuestro es una invitación a exactamente eso, que la gente empiece a decir, oiga, si yo no soy feliz, si no estoy contento, si no tengo paz en mi vida, si no tengo tranquilidad, algo está pasando, vale la pena empezar a aplicar correctivos. Y correctivos que vale la pena estarlos empezando a poner en práctica hoy, cuanto antes, porque nunca es tarde, Fabián, No, nunca es tarde, es el momento correcto, siempre, es hoy, el momento correcto, hoy, hoy. hoy, hoy. No hay nada que hacer. Eh, yo te diría algo para Dale, aterrizar bien este tema, y es dale, dale. desde el punto de vista absolutamente práctico. ¿Tú te sientes en crisis? Tú, Fabián Mota Hurtado, ¿te sientes en crisis? No, 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 Jorgito, no. Se puede vivir tranquilo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces? Danos o compártenos tu día a día. ¿Cómo es un día normal tuyo, Bueno, Fabián? un día normal, qué bonita pregunta, gracias. Un día normal mío de entre semana, hablemoslo, porque el de fin de semana Es es diferente. diferente, ¿sí? Eso es Pero con entre otro semana, sombrero. me levanto a las 5, me levanto, vengo a la oficina, tomo unas notas, hago unas notas, luego voy, pongo en la tetera Un momento, hervir ¿en qué agua. notas colocas? ¿De lo que va Ah, a ser ok, el día, de lo que está pendiente? ¿Qué? no, ¿Qué anotas? anoto lo que me acuerdo de mis sueños. Ah, ok, qué chévere eso. Sí, es un trabajo muy interesante hacer eso. Es ¿Por todo qué un lo reto, haces? ¿Por qué lo haces? porque digamos que en los sueños hay mucha información de nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, hacia nosotros mismos. Digamos, es un canal de información para nosotros. Entonces, en la medida en la que naveguemos, aprendamos a sumergirnos en el mundo de nuestros sueños, pues vamos a traer mucha información importante. Es por eso. Y respuestas. Sí, claro, Y respuestas a respuestas preguntas. esenciales. Es Sí, y decir, profundas. claro, que te van a resolver y te van a ayudar a resolver muchas de las inquietudes de la vida cotidiana. Si tú le Sí. preguntas a tu ser interno, Sí, 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 qué bueno exacto. es. Entonces estoy aprendiendo como a explorar el mundo de los sueños. Ese es como mi trabajo de los prioritarios que estoy haciendo hoy en día. Óyeme, Bueno, eso eso. amerita una charla específica de Oiga, cómo sí, volverse uno consciente en los sueños. exacto. Lograrlo. Pero eso es un tema que tú no lo vas a explicar, Súper. pero continúa Bueno, contándonos entonces la continúo. finalidad de lo que haces en el día a día, Listo, por entonces favor. me levanto. Voy, me preparo agua, pongo agua a hervir y me preparo un café en prensa francesa. ¡Chan! Qué Me preparo un delicia. café, le preparo a mi esposa una agua aromática y nos paramos. Digamos que en el entretanto, mi esposa se levanta conmigo, también me acompaña y nos vamos a meditar. Bueno, primero nos tomamos el cafecito los dos, tin, 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 el cafecito, tal, y logramos, digamos que meditamos aproximadamente una hora
Luego leo, bueno, en pareja también leemos, también como otra horita de lectura. Luego de eso hago ejercicio. Entonces yo he elegido, porque esto se elige, mañanas tranquilas, mañanas digamos que para nutrirse a sí mismo, ¿sí? Que es muy importante también. Eso, yo creo que lo que tú comentabas hace un momento, la mejor inversión es en uno mismo. Y ese es un secreto clave para vivir tranquilo. Y es una decisión. Claro, es que qué importante saber uno por qué siente lo que siente, cómo siente, empezar uno a ver su propia película, que uno ve muchas novelas y películas de otros y a veces no nos centramos en ver nuestra propia película, que es la autoobservación. ¿Vas? Eso que mencionas es bien importante, bien Sí. importante. Luego desayunamos. Bueno, sí, nos arreglamos, desayunamos. Y después del desayuno, o durante el desayuno, ya ¡tuc! Se activa lo laboral. Tan. Enchufas. Eh, sí, y digamos que jornada laboral, 8 horas máximo de trabajo laboral. Y luego en la tarde ya empiezo a hacer un slowdown del día. Digamos que ya finalizando la tarde, suelto el celular, eh, empiezo como sí, como a cambiar la película como de lo laboral y entrar nuevamente como a modo hogar. Sí, Ok, modo hogar aquí primero y hogar. claro Sí, que sí, claro que sí. en eso, o sea, básicamente así es un día, digamos que promedio. ¿Cómo es uno tuyo, Jorgito? Pues mira que tiene patrones muy parecidos a los tuyos. Yo me levanto, yo me despierto entre 3:30 y 4 de la mañana. Wow, wow. En ese momento medito o, o miro la película o oigo alguna conferencia importante o leo algo que me alimente. Acto seguido, el jugo de limón con agua caliente es fundamental porque eso limpia mucho el cuerpo con mi señora y luego ella prepara un jugo verde sensacional, que es un bálsamo para todo el cuerpo y viene después el ejercicio. El ejercicio, algo Clave, súper importante clave. porque eso relaja, limpia y sobre todo el aire libre, respirar ese prana de la mañana es absolutamente espectacular. Y entre más temprano es mejor. Mejor. Sí, total. Sí, y antes de salir, hago una oración, no es un rezo, sino es una oración conmigo mismo para agradecerle a la vida, a eso, a esa inteligencia tan especial de haber creado esto, de estar vivo, de todo lo que está por ofrecernos y agradezco lo que soy y todo lo que tengo, pero sobre todo lo que soy. Y dentro de eso ya entro al deporte y algo que es para mí fundamental y lo vengo haciendo todos los días es después de hacer deporte, me descalzo en el pasto. Y nosotros que estamos tan conectados con los Esa es muy computadores, buena. y es muy importante porque es que hoy por Mm, hoy, ¿cuánto tiempo estamos al frente de los computadores? todo el tiempo. El tiempo. Y eso genera una energía estática muy fuerte, pesa, y luego el televisor y todo lo demás, el celular, todo el santo día. Mira, yo pongo los pies en el pasto y yo siento inmediatamente como sale todo eso. Maravilloso. Ahí le gasto unos 10 15 minutos que hago estiramientos y luego, si tengo el tiempo, contemplo, así sea 2 3 minutos, la belleza de la naturaleza, los pajaritos, más porque vivo al lado de un parque absolutamente precioso aquí en Medellín y llego absolutamente reconfortado y lleno, llego lleno. Para iniciar ya también la jornada laboral con los clientes, con las compañías,
pero con algo que es muy importante y es estar eh, completamente presente, Fabián, y tratar de manejar el estrés y las presiones del día con eso, con la presencialidad. Es decir, aquí estoy, está todo perfecto, hay momentos difíciles y complejos, pero pues así como vienen, van a pasar. Y si uno tiene la confianza en la vida, que es otro tema que vamos a tener que profundizar en eso muchísimo, si Sí, yo tengo la confianza en la vida de que siempre, ante cualquier eventualidad, cualquier desafío, siempre voy a caer parado. Y si no caigo parado, tengo la fuerza suficiente para volverme a levantar. Y listo. Entonces, que venga lo que tenga que venir. Y por ley de la atracción, cuando tú estás vibrando a ese nivel, pues igual te van apareciendo personas, clientes, casos, negocios, que empiezan a vibrar más o menos en al mismo nivel. Y curiosamente, todo empieza como a fluir mucho más suave, sin dejar en ningún momento de lado que hay momentos y situaciones complejísimas, que es donde toca sacar toda la caja de herramientas. Pasa el sí, día, pasa el día en algo que en la presencialidad o en el presente esto se llama la meditación en la acción, que ya en su momento hablaremos también de eso, que es básicamente estar en el presente. mm, No existe el pasado y el futuro, pues es una ilusión, que también hablaremos de eso en su momento. Y luego ya después viene la tarde y empieza ya la desconexión del trabajo para empezar a entrar al otro ritmo del día. Porque si mm, bien por la mañana nace el día, por la mañana es la muerte del día, es el final. Y así como es de lindo el comienzo, el final del día también puede ser igualmente lindo. Y cada día es un nuevo renacer. total. Y entonces viene el descanso, la relajación. Me tomo 10 minutos aproximadamente después de almuerzo y después de la comida, hacer una visualización activando todos los chakras y activando mucho el campo astral, sobre todo por las noches, en los sueños, que uno baja la guardia, ese campo astral es muy importante mantenerlo consolidado. Entonces, eso es parte de lo que hago, que también eso es otro tema súper importante, Fabián, que tenemos que enseñarle a la gente, y creo que eso va a ser pues una sesión presencial, para Total. poderles enseñar tantas cosas de esto para que ellos mismos empiecen a aplicarlo en su propia vida. Por ejemplo, el cuadre chácrico, es algo tan sencillo y básico. Y así va pasando el día y ya por la noche ya es una entrega final a dar gracias, a cerrar el día y ser conscientes que mañana será otro día. Y en lo posible estar cortando con todo lo demás, todo lo demás, en lo posible. Y en la medida que uno va practicando eso y lo va cogiendo como un hábito, cada día se va afianzando mucho más eso. Y en esta disciplina, de una u otra manera, con aprendizajes y subidas y bajadas, pues yo llevo más de 35 años en esto. Y se puede. Y tú también lo practicas y se puede. Y se Sí, puede. es decisión. Solamente que obviamente es un, digamos que como no lo enseñan, el descubrirlo es, digamos que es bien, es muy interesante, es muy Es muy interesante, lindo, además. es muy bonito. El empezar a, bueno, y cómo es esto? ¿Cierto? Y siempre llegan maestros a nuestras vidas Sí, que nos por guían, que nos atracción. dan, que nos dan, que sí, que nos ayudan. Porque en esto uno, digamos que una de las cosas que es clave entender en la vida es que el yo puedo con todo, eso no es bueno para uno. Hay un momento en la vida en el que uno se entrega y dice, venga, yo solo con esto no puedo, necesito Ayúdenme. ayuda. Y Claro. eso es muy importante. El día que eso empieza a suceder en la vida de uno, cambia, ¿cierto? Sí, claro, porque eso implica una cualidad importantísima que hay que desarrollar y que traemos todos, y es la humildad. Mm. Y esa humildad de reconocer que no somos, que no estamos preparados para absolutamente todo y que a veces necesitamos un flotador que nos ayude a nadar y es absolutamente válido. ¿Cuántas veces tú no has sido flotador de alguien?
Exacto, porque ese es el punto. O sea, es que unos nos ayudamos a otros, ¿sí? Que es la conciencia de unidad. Ese es un concepto que también en su momento lo desarrollaremos, pero la conciencia de unidad es clave y es entender que todo en la vida que yo veo exterior, percibo como exterior, es decir, que no está dentro de mi cuerpo, todo eso soy yo, todo soy yo. Esa es la conciencia de unidad. Entonces, cuando uno entiende eso, ya la persona que te grita, tal, ¿sí? Entiendes que no es esa persona como algo externo que te está agrediendo, sino es algo que no estás viendo dentro tuyo, no lo estás viendo y se te muestra afuera como un proyector de lo que está dentro. Cuando nosotros entendemos que todo lo que pasa afuera en realidad está pasando es dentro de uno, a uno la vida le cambia, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Ahí entonces la lógica es contraria. Ah, bueno, entonces si pasa algo afuera, yo pues no resuelvo afuera, dejo de resolver afuera porque nos enseñaron es siempre a resolver afuera, 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 afuera. Entonces, no tengo esto, no sé, dinero, entonces trabajo más, ¿sí? Resolviendo afuera, afuera. Como las hormiguitas, todo Sí, afuera. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entiende que el afuera, todo, es un reflejo de mi interior, es una proyección de mi interior, de lo que yo no logro ver dentro, se me proyecta afuera, entonces lo que no me gusta, pues simplemente lo observo, ya no peleo, sino que entiendo que todo eso es algo que es algo que tengo que vivir, lo vivo y lo resuelvo. Y que depende, no es lo que pasa afuera, lo que te afecta, sino cómo lo interpretas tú adentro. Total. ¿Qué interpretación le das? ¿Qué connotación le das? Producto de tus expectativas, de tu historia, de tus emociones, de toda esa historia que traemos de atrás. Entonces, eso es cierto y verdad para ti. Y mi historia es verdad para mí, pero ¿será real? ¿Será que es la verdad absoluta? Y como tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, tan válida es la tuya como la mía. Pero ¿será que esa es una Totalmente. verdad aplicable para todo el mundo? ¿No? Yo no creo porque todos somos fragmentos del infinito que está viviendo un pedacito del infinito, que está viviendo algo muy particular, ¿sí? Entonces, la verdad absoluta es, en mi concepto, la suma de De todas todas las las verdades. verdades, de todos los fragmentos, de todas las personas, de todos los seres, porque el tema no es solamente de los humanos, sino también hay que comprender que un ser viviente y y sintiente es la naturaleza, lo- los animales, la tierra como tal, el planeta, el aire, Todo es una unidad, todo es una unidad. todo, absolutamente todo. Entonces, eh, en la medida, Jorgito, que entendamos que nosotros vinimos acá a vivir esto que estamos viviendo en este momento, nosotros lo elegimos, entonces confiemos en nosotros mismos. Tal En cual. medio de la crisis, yo estoy seguro que todo está bien, o sea, todo está bien. Permíteme hacerte una interrupción porque hay una analogía muy Sí. bien, muy linda que explica lo de la unidad. Y Cuéntala. es una analogía con el agua. ¿Cómo llegamos aquí a la tierra? Como gotas de agua en lluvia. Y cada uno elige con el destino previo que ha concebido, que eso lo miraremos en su momento. Depende del destino que tú hayas escogido. Tú caes en Colombia, en Australia, en Estados Unidos, en un campo árido, en un campo verde, en un río o en aguas negras. Cogen los escenarios más grandes y diversos que te puedas imaginar. Mm. Pero toda esa agua, todas esas gotas de agua vienen a confluir en los acueductos, en las cañerías, en los ríos, en las quebradas, y todo confluye nuevamente Al en el mismo lugar. océano, en el océano, en el océano. Entonces ya dejas tú de ser la gota de agua, que es lo que nos hace ver totalmente diferenciados,
Y en la medida que nos vamos juntando con la sociedad, con más gente, con la humanidad, vamos empezando a comprender que la gota de agua sí somos, pero en la medida que vamos aumentando ese caudal de agua, el océano o el mundo, el universo se va ampliando, hasta que llegamos nuevamente al océano, en donde ya no somos la gota de agua, somos el océano. Y ahí entramos nuevamente a la totalidad. Pero es así, es así. El ego es lo que nos hace sentir que somos diferentes a todos. Y como cada uno viene a subir su propia montaña, y tu montaña es tan válida como la mía, Y y la de totalmente cada uno, diferente. y Y todas son totalmente diferentes. diferente. Totalmente Entonces, diferente. ¿cómo juzgar tu montaña y la mía? Yo, ¿cómo voy a juzgar tu montaña? ¿Y en qué punto de la montaña estás? No, hay que es ¿Cuánto has comprender. sufrido? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues, y sobre eso, pues cada quien es lo mejor que puede ser, hacer y dar de acuerdo con su experiencia y como haya vivido y como está viviendo en ese momento. Entonces, siendo así, yo lo entiendo como almas jóvenes y almas viejas. Almas jóvenes son aquellas que han podido vivir, pero que no han podido tener un aprendizaje lo suficientemente sólido y evolucionado y tienen que volver a repetir cuando ellos quieran el mismo nivel. Las almas viejas son aquellas que han aceptado el reto de venir y venir muchas veces, romper ese esquema, ese círculo vicioso, y pueden estar pasando de primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, si se me permite ese ejemplo, hasta que vamos evolucionando y vamos creciendo, y como el conocimiento y la evolución es infinita, ese aprender se vuelve la aventura más fascinante del mundo, cuando así lo entendemos. Y cuando vemos que la vida no es solamente un tema de 70 80 años para hacer todo lo que espera el sistema, sino que no hay afán de absolutamente nada. Esto es una carrera de resistencia infinita, donde yo no sé si realmente hubo principio, pero supongamos que sí hubo un principio, pero hacia adelante, esto es eterno. ¿Es cuál afán? ¿De qué nos ocupamos? ¿De qué nos preocupamos? ¿A qué le destinamos energía, nuestra atención? Totalmente de acuerdo a lo que acabas de decir. La atención, en la medida en la que yo le pongo atención a algo, le estoy entregando mi energía a eso. Eso es. Y hay algo que normalmente no hacemos y es una reflexión, primero para mí mismo y que quiero compartirles, y es que en la medida en la que nosotros entendamos que es en nosotros el tema, que todo depende de nosotros mismos, todo, 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 todo. Dejamos de ver afuera, dejamos de pelear con el afuera, porque es que si tú ves las crisis, ¿por qué se dan las crisis? Por peleas. Y El cuando hay origen. crisis, crisis. Ese es el otro axioma que es Mm. absolutamente válido. Cuando hay crisis, crisis. Entonces son esos momentos muy valiosos que invitan a la autorreflexión, a mirar para adentro. ¿Cómo puedo yo salir de esto y para qué me está llegando esto? ¿Qué hay que aprender de esto? Exacto, por más difícil que sea la situación. Y mira, digamos que por experiencia lo digo que en la medida en la que uno aprenda, por más difícil que sea la situación, en la medida en la que uno aprenda que eso que pasó, que me dolió mucho, me pasó para mi bien, porque lo elegí, porque era lo que necesitaba vivir a nivel emocional para sanar muchos temas míos. Y no solo míos como persona, sino de mi familia, porque es que ese es otro tema. Nosotros venimos, tenemos un origen de nuestros padres de sus padres, es decir, que nosotros estamos conectados con otros niveles de generaciones. Sí, con nuestros papás, tenemos a nuestros papás acá, a nuestros abuelos acá, a nuestros tatarabuelos acá, y así como tú decías al principio, ahí hasta el principio, ¿sí? Hasta el inicio. Exacto, entonces todo eso es lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, la invitación en mi concepto es a también, a cuestionarnos todo. Y yo lo, digamos que lo hago de esta manera, Jorgito, y te lo quiero compartir. Cuando voy a hacer algo,
sea lo que sea que vaya a hacer, bueno, ¿cuál es el propósito de hacer esto? Ujú. ¿Lo estoy haciendo con algún propósito o lo estoy haciendo en automático? Qué buena pregunta. Claro, Qué buena y en la pregunta. medida en la que uno sepa, Jorgito, que lo estoy haciendo en automático, ay, me la pillé. Esto Sí, lo puedo señor. elegir. ¿Quiero hacer esto? ¿Sí o no? No, no quiero más. Es algo que no me gusta. Lo saco de mi vida. Lo filtras. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eso puede ser una estrategia interesante, un ejercicio de en algún momento que uno pueda hacer. Y en la medida en la que uno se lo pregunte más, pues entra como en un espiral ascendente de conciencia. Oye, estás tocando ahí un tema que me parece súper importante y es que hay que hacer pares en la vida. Porque es que si seguimos viviendo en este afán apagando incendios, olvidamos el propósito de la vida y empezamos a correr como el hámster en la jaulita, pero sin avanzar. Y cada día se nos vuelve igual y cada año se nos vuelve igual. Es una repetición de los años anteriores y es una lucha y una cosa tan tenaz, tan complicada. Entonces creo que todo tiene pues un propósito y vale la pena que, que lo reflexionemos. Y el pare es mirar muy adentro, oye, ¿soy feliz? Y la felicidad viene muy en armonía entre lo que soy y quiero ser, y lo que hago y me gustaría ser. En la medida en que yo armonice todo eso, hay una manifestación clarísima de paz, de coherencia, y al final, cuando yo tengo una luz clara al final del túnel, cuando sé cuál es el verdadero propósito de esto y para qué estoy aquí, viene una pregunta muy válida que es la que tú haces tú, y es, ¿esta acción que estoy emprendiendo o voy a desarrollar es coherente con esa luz que veo al final del túnel, que es el propósito en la vida? Y yo quisiera agregar algo, Jorgito. Otra pregunta interesante. Cada vez que yo vaya a hacer lo que sea, lo estoy haciendo aquí por amor a mí mismo y a los demás, por amor o por miedo. Mm. Y ese es un despertar potente. Cuando uno empieza a identificar en uno mismo que hay cosas que las estoy haciendo por miedo y normalmente todo lo que hago por miedo, ¿tú qué crees que sucede ahí? Pues no estar uno cumpliendo con lo que el mundo exterior espera de uno. La, vivimos detrás de la aceptación, detrás de la aprobación, y resulta que la pregunta de fondo cuando surge el miedo es, ¿y miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A perder algo? Pues si uno llega desnudo y se va desnudo, ¿cuál es el afán de seguir teniendo antes que seguir siendo? Entonces, miedo a que no lo quieran, miedo a perder el trabajo, miedo a perder a alguien, Mm, ¿miedo a qué? Si en el fondo, tal vez el mayor miedo natural que existe es el miedo a la muerte, que es un tema netamente cultural. mm, Pero si uno mira cuáles son los únicos dos miedos naturales que nacen con el ser humano, son dos, y ujú, uno los ve perfectamente en un bebé. Uno es un ruido muy fuerte, exactamente, verás que todos brincamos. Y el segundo miedo grande es un miedo el miedo al vacío, esa sensación de perder el piso. Hazle tú a un bebé esto para que veas que inmediatamente salta. De resto, todos los demás miedos están acá. Todos los demás miedos están acá. De una u otra forma, por lo que te han inculcado, por toda esa cantidad de creencias. Él debe ser, él tiene que ser. Todo lo que es pecado, todo lo que es mal visto. ¿Por quién es mal visto? ¿Por qué unos sí lo aprueban y otros no? Entonces yo creo que el riesgo grande final es entregarle o no la administración de su conciencia a un tercero. Que ese tercero le diga a uno, oiga, esto de aquí para allá está bien y después de esta raya hacia acá está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? mm. Ahí es donde cada uno tiene que empezar a construir.
su propia escala de valores y empezar a determinar qué es válido de todo lo que le han inculcado y qué definitivamente no. Y ese ejercicio es, ese pari, el que yo te hablo es como cuando tú te paras enfrente a tu armario, a tu closet y ves tú la ropa y dices, bueno, de esta ropa que yo me pongo, que tengo aquí, ¿cuál realmente sí me pongo? ¿Cuál me gusta? ¿Cuál ya está vieja? ¿Cuál ya no uso? Y para poder meter ropa nueva, pues tengo que sacar la que ya no uso, la vieja, la que ya me estorba, la que no suma. Así es. Así es este ejercicio, para ir uno purificando y sacando las cosas que suman y sacar las cosas que restan. Y tener Totalmente. uno continuamente ese armario, ese closet lindo, bonito, que sea la ropa que me representa, pero la ropa que me representa en mis emociones, en mis metas, en lo que yo quiero hacer conmigo mismo, que a quién quiero como pareja, si necesito o quiero pareja, si quiero o no quiero familia, en tantos elementos que son preguntas absolutamente válidas y respuestas únicas de cada quien. Nadie Total. más puede intervenir en eso, nadie más. Otro tema que a mí me gustaría comentar como herramienta práctica de autoconocimiento es el tema de aprender a detectar en qué momento mi mente está rumiando. Eso es clave, que es normalmente, dependiendo, cada uno es diferente, tenemos pensamientos de tipo repetitivo. Y en la medida en la que uno de esos pensamientos de tipo repetitivo, asociados sobre todo a algún miedo, miedo a que le pase a uno algo, en la medida en la que uno identifique cuando ese pensamiento uno lo está rumiando, para, de forma consciente, digo, "Ah, estoy rumiando lo de siempre, paro y decido poner mi mente en otra cosa, en mi atención a algo que sí me represente a mí. Entonces, si estoy trabajando, pues me pongo a trabajar en vez de ahí a darle de rumiar en la cabeza. Si es, no sé, me voy a hacer ejercicio o cambiar de forma consciente el estado, porque en la medida en la que uno pare con esos pensamientos y cada vez que lleguen uno los identifique de forma rápida y no los deje entrar en uno, también eso aporta bienestar, porque ¿qué pasa? Nuestro cerebro no sabe diferenciar lo real de lo imaginario. Es decir, las películas que nos contamos aquí en la mente, para el cerebro también son reales. Pero para ahí un segundo y verás que todas esas películas están asociadas o al pasado o al futuro. Y Totalmente de más acuerdo. de, imagínate tú la cantidad de películas que nos hemos inventado, de cosas que posiblemente van a pasar y que no han pasado. Y no van a pasar. Imagínate que hay unas estadísticas para corroborar lo que tú dices, que son realmente dramáticas. Aproximadamente el ser humano piensa entre 40 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales el 70 al 80% son repetitivos. Y de ese 70 u 80%, más del 60% son negativos. Sí, total. Entonces, imagínate tú si uno no empieza a tomar conciencia de qué es lo que está rumiando esta cabecita. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo me saca de mi actividad desarrollando yo esa cantidad de fantasías o conectándome con lo pasado, lo que pudo haber sido y no fue, o con lo que va a pasar y seguramente tampoco va a suceder, desatendiendo el único momento sobre el cual tú tienes el control total de lo que piensas, sientes, dices y haces, que es este instante. Entonces creo que ahí hay un ejercicio muy importante y creo que con esto podemos dejar esa grandísima reflexión e invitar a la gente, oigan, muchachos, ¿cuándo vamos a cortar este círculo vicioso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta crisis? ¿Realmente hay crisis? Tú lo decías, mi día a día no está rodeado de crisis, porque tienes la pepa, la esencia, tranquila. Es como, y somos como el océano. Cuando esto aquí está en el fondo, está tranquilo. Arriba puede estarse sucediendo cualquier tempestad. Maremoto, abajo, aquí, hay tranquilo.
¿Sabes cómo eso lo describo yo? Si hay paz, estaremos en el ojo del huracán siempre. Siempre en el ojo. Siempre, Y en el ojo, qué buen y en el apunte. ojo hace sol. Sí, y ahí está quieto, está quieto. Pues mi Bueno, querido Fabián, creo que hemos iniciado una charla muy chévere. Gracias por ese compartir tuyo que aporta tanto, ¿sabes? Aporta mucho. Y a todos nuestros invitados y nuestros oyentes, pues una invitación también a que sigamos con estas charlas. Todo lo que ellos quieran, en temas que quieran que profundicemos, que nos los vayan comentarios, sugiriendo, comentarios. comentarios, cosas que podamos mejorar, empezando por nosotros mismos en este tipo de charlas. Y todas las sugerencias siempre serán bienvenidas. Sí, muchas gracias a todos. Ok, a ti Chao, gracias, chao. Fabián. Gracias a todos y hasta la próxima vez. Chao.